Noticentro 1, CMI. Aplazan pago de primera cuota de renta para pequeñas empresas y sociedades. Eliminan pago anticipado de impuesto de renta a grandes contribuyentes. Gobierno decreta austeridad. Dirigentes políticos dicen que se trata de juegos pirotécnicos. Plazo de 3 años para que empresarios y trabajadores actualicen pago a seguridad social. Cumplido plazo de reconstrucción, Providencia sigue en ruinas. Informe especial. Gobernantes de Venezuela son cínicos y mafiosos, dice vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Duelo de 8 días en Inglaterra por fallecimiento del príncipe Felipe. El funeral será privado y se realizará el sábado de la próxima semana. Preocupación en la familia real por el futuro de la reina. Elecciones el domingo en Perú. Quíntuple empate. Elecciones también en Ecuador. Empate técnico entre los dos candidatos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El gobierno anunció esta noche un paquete de medidas que benefician al 90% de las empresas en Colombia. Se amplió el plazo para el pago del impuesto de renta para micro y pequeñas y medianas empresas y sociedades. También se redujo a 0 el pago del anticipo de renta de los grandes contribuyentes. El director de Impuestos y Aduanas Nacionales, Lisandro Junco, hizo esta noche el anuncio de la modificación de los plazos del pago de las cuotas de impuesto de renta del año gravable de 2020 para las micro y pequeñas empresas y sociedades. La modificación de los plazos queda así. El primer pago, que se tenía que hacer en abril, se hará ahora entre el 9 y el 23 de junio de 2021 y la segunda cuota entre el 9 y el 23 de noviembre. Estos nuevos plazos se derivan de las afectaciones como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que han impactado el normal desarrollo de las actividades económicas. Pero la declaración de renta sí la tienen que presentar a partir del próximo lunes. Es importante recalcar que las declaraciones tributarias se deben presentar sin el pago, que se hará posteriormente con las cuotas desde el 12 de abril. La otra medida de beneficio para casi el 90% de las empresas del país es la reducción a 0 del anticipo de renta para empresas relacionadas con la economía naranja, el sector turístico, hotelero y las agencias de viaje, entre otros. Un sector que también se ha ganado este anticipo en el 0% es el sector de restaurantes, bares, cafeterías, y tenemos otros sectores como las confecciones de prendas de vestir, la fabricación de artículos deportivos, las carrocerías, remolques, y un sector que también ha estado muy afectado, que son las agencias de empleo. El director de la DIAN dijo también que su entidad ha dispuesto para los contribuyentes mecanismos alternativos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y el Ministerio de Trabajo fijó un plazo máximo de 3 años para que empleadores y trabajadores paguen los aportes faltantes al sistema de seguridad social correspondientes a abril y mayo de 2020, cuando se ordenó una reducción en esos pagos por la pandemia. Este es el decreto 376 expedido hoy por el gobierno. En él se establece que los empleadores del sector público y privado y los trabajadores dependientes e independientes podrán aportar los montos faltantes a las cotizaciones del sistema de seguridad social que no pagaron en abril y mayo del año pasado por culpa de la pandemia. La norma establece un plazo no superior a 36 meses contado a partir del próximo 1 de junio del 2021. Según este decreto, empresas y trabajadores podrán ponerse al día en los 3 años establecidos sin que haya lugar a causación de intereses de mora dentro de dicho plazo. La norma también contempla que los pagos se efectuarán de la siguiente manera: el 75% por el empleador exclusivamente y el 25% restante por parte del trabajador. Entró en vigencia el decreto que fija un plan de austeridad del gasto para los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación. Las medidas van desde el uso racional de la papelería, la telefonía y de vehículos oficiales hasta la prohibición de generar costos en la planta de personal. Con este decreto, el número 371 de 2021, el gobierno dictó su plan de austeridad del gasto, que entre otras decisiones establece que los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación solo podrán modificar la planta de personal y los gastos a costo 0 y que cuando se haga necesario podrán contratar personal con revisión previa y rigurosa de las necesidades. Se debe racionalizar el rubro de las horas extras y el pago de vacaciones. Deben darle prelación a los encuentros virtuales y cuando haya necesidad de viajes nacionales o internacionales deben hacerse en clase económica.
Se deben reducir los esquemas de seguridad de los servidores públicos. Los vehículos oficiales solo se podrán usar de lunes a viernes, salvo en casos especiales de seguridad. Todo esto es una instrucción a las diferentes entidades del Gobierno Nacional, donde lo que tenemos es un deber de trabajar en todo este plan de austeridad, en ahorro, en garantizar mes a mes que estamos controlando el gasto, que estamos ahorrando en servicios públicos, que tenemos utilización precisamente de nuevas tecnologías que nos permitan estos diferentes ahorros. Las entidades estatales no podrán celebrar contratos de publicidad. Además, deben ahorrar en papelería y telefonía celular y racionalizar las llamadas telefónicas internacionales. Este es un decreto que toma una medida cosmética, que es inocua, frente a la dimensión que tiene el déficit estructural que acusan las finanzas del gobierno central. El exministro Acosta agregó que esto parece más bien un ejercicio de fuegos artificiales del gobierno del presidente Duque. Mañana se cumplen los 100 días que fijó como plazo el presidente Iván Duque para la reconstrucción de Providencia. La situación en el archipiélago hoy, casi 5 meses después del paso del huracán Iota, no ha cambiado mucho. Las obras van a un ritmo lento. Muy mal, muy mal. Es la frase que casi todos entonan cuando se les pregunta a los isleños por la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina. El avance de las obras es incipiente. El panorama es casi un retrato de los días del paso del huracán. Claro, ahora se ve más limpio, pero casi todos viven su propio drama. Doña Virginia sigue viviendo en una carpa dentro de su casa, azotada por el huracán Iota hace 5 meses. Me dicen que me lo van a tumbar. Yo no puedo tumbar mi casa porque mi casa, yo necesito a mi hija protegida. Y si yo expongo a mi hija afuera, ¿cómo voy a...? ¿Me entienden? El techo de su casa sigue en muy mal estado. Llueve más adentro que afuera. Doña Virginia es clara a la hora de calificar este momento que vive. Mal, muy mal. Y justamente cuando mañana se cumplen los 100 días de plazo dados por el presidente Iván Duque para la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina después del paso del huracán Iota, siguen una gran mayoría de familias viviendo todavía en estas carpas que han sido habilitadas como nueva vivienda. La gran mayoría de raizales, de isleños, se queja precisamente de lo lenta que va la reconstrucción. Y ahora dicen que la están pasando muy, pero muy mal. Doña Dilma es una extranjera que llegó hace muchos años a Providencia. Su casa desapareció y hoy vive en esta carpa y esta choza hecha de madera y lata amarrada con alambres de púas. Cuando pega demasiado la brisa, tengo que salir de aquí y me meto allá en el chuzo. ¿Y ese qué? ¿Cómo lo construyó usted o cómo hizo? No, eso me lo hicieron los soldados. Pero me da miedo porque lo tengo amarrado es con alambre púa. Como puedes mirar, está con alambre púa. O sea, ¿usted qué piensa? ¿Eso de la reconstrucción ha sido un fracaso? Para nosotros sí. Charik también dice lo mismo. Como pueden ver, esta casa, por ejemplo, no tiene techo, no tiene nada, está en vivienda nueva, está en reconstrucción y reparación. Y tienen una pelada enferma y no vienen. Ella es pesimista. Esto va por 3, 4, 5 años. Ellas son la mayoría. Otra situación vive Alba Mayorga. Su casa ya fue reparada. La reconstrucción de la casa fue un poco demorada, pero gracias a Dios ya la culminaron. Es un cambio totalmente grande, ya que nosotros no teníamos ni siquiera fachada, nos dieron la fachada, la cubierta de la casa que la perdimos, el cielo raso que también lo perdimos, puertas y ventanas. Aunque nadie lo dice en cámara, la situación que hoy vive Providencia y Santa Catalina 5 meses después del paso del huracán habla muy fuerte y no necesita calificativo. Son imágenes que lo dicen todo. Y por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló esta noche que el 80% de la población de la isla de Providencia ya recibió la vacuna contra el COVID. Como parte de las medidas sanitarias para la recuperación del archipiélago de San Andrés, arrasado por el huracán Iota a finales del año pasado, el gobierno adelantó el plan de vacunación masiva en Providencia, que tiene al 80% ya protegido contra el COVID. Es que evidente que tenemos ya terminado prácticamente el operativo de Providencia, hemos vacunado casi 2.900 personas al día de hoy
y el número que nos queda es muy pequeño, una cobertura superior al 80% de la población de la isla, lo cual nos da ya una cobertura importante. Tendríamos prácticamente inmunidad de rebaño en la isla de Providencia. De esta manera, la población de Providencia estará protegida frente al personal que llegará del continente para reconstruir sus viviendas en los próximos días. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificó de cínico al gobierno del presidente Nicolás Maduro por pedir una investigación a la ONU por la violencia que se vive en la frontera con Colombia. La funcionaria dijo que lo que pasa es que en la frontera hay una pelea entre mafiosos que incluye al gobierno del vecino país. Tras calificar de narcodictadura al gobierno de Nicolás Maduro, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que es cínico el pedido del canciller venezolano Jorge Arreaza al Consejo de Seguridad de la ONU para que investigue la violencia en la frontera que ha generado el desplazamiento de miles de habitantes del vecino país hacia Colombia. No es otra cosa que una cínica cortina de humo de la narcodictadura de Venezuela para esconder, en primer lugar, la expulsión de los periodistas nacionales y extranjeros que han ido a la frontera de Venezuela a investigar lo que está pasando allí. La vicepresidenta dijo que lo que ocurre en la frontera del lado venezolano es una guerra de mafiosos en la que participa el gobierno del vecino país. Lo que está sucediendo hoy por hoy es la apuesta que ha hecho Maduro, Diosdado Cabello y toda su banda a favor de Márquez Santrich y de la narcotalia. Estamos viviendo una guerra de mafiosos, tal como lo ha dicho el presidente Iván Duque. El régimen tomó partido a favor de uno de los bandos de esas mafias. La alta funcionaria reiteró que en Venezuela se está cometiendo un genocidio contra la población, pues además de las muertes por la falta de comida, se suman las muertes por la pandemia. Así que solicitan. A su turno, el ministro de la Defensa, Diego Molano, anunció un refuerzo en la seguridad de la frontera, amenazada, según dijo, por el régimen de Nicolás Maduro. El ministro de Defensa anunció un refuerzo de seguridad en el departamento de Arauca y en el río que separa a Colombia de Venezuela. La decisión del gobierno colombiano en su fuerza pública es proteger nuestra frontera, como se informó al país hace una semana y media que estuvimos en Arauquita. Está claro que hemos reforzado la presencia de nuestra fuerza pública, ha llegado allí una unidad adicional de infantería marina con 90 infantes de marina, reforzando el apoyo y la seguridad. Colombia pidió que la comunidad internacional verifique lo que está ocurriendo en la frontera. Que entiendan que lo que está pasando por el otro lado de la frontera no se puede permitir, y lo que estamos trabajando con nuestra fuerza pública es proteger a los araucanos. Allí en Venezuela lo que hay es una connivencia entre el régimen de Maduro, sus fuerzas militares, el ELN, las disidencias de la FARC y la narcotalia por el negocio del narcotráfico. En Arauca permanecen más de 5.000 desplazados que han llegado del estado Apure y denuncian agresiones de militares venezolanos. El Tribunal Superior de Bogotá definirá quiénes serán las personas consideradas como víctimas en el caso del expresidente Álvaro Uribe dentro del proceso por presunta manipulación de testigos y que la Fiscalía pide precluir. La juez 28 de conocimiento aceptó la petición de la médica Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, para constituirse como víctima, y negó la solicitud del periodista Gonzalo Guillén, quien solicitaba lo mismo. Reconocer la calidad de víctima de manera provisional a Deyanira Gómez Sarmiento. En ese sentido, el tribunal tendrá que analizar la petición de la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Uribe, que solicitaron que se revoque la condición de víctima de Deyanira Gómez. Aquí no hay ningún tipo de encadenamiento donde ella está sufriendo las consecuencias en el desarrollo fáctico de la conducta delictiva. La mujer argumentó que a raíz del caso Uribe perdió su trabajo y se tuvo que exiliar del país luego de que las autoridades iniciaran la investigación en la cual Juan Guillermo Monsalve se convirtió en el principal testigo en contra del ex primer mandatario. En este caso, tener la condición de víctima implica que podrá intervenir en las audiencias del caso Uribe y pronunciarse sobre las decisiones que se impartan en el proceso. En audiencia pública realizada en el Congreso de la República, voceros de las víctimas del conflicto armado reclamaron mayor atención por parte del Estado y respeto por parte de los grupos armados. El Congreso en pleno, Senado y Cámara de Representantes, por ley de la República, el 9 de abril escucha a las víctimas del país, las víctimas del conflicto interno armado. Hoy, delegados de los 32 departamentos se quejaron de la falta de atención estatal para reivindicar y resarcir a los cerca de 10 millones de víctimas que hay en el país. ¿Cómo es posible que hayan víctimas que estén indemnizando con 3 millones de pesos por hechos tan lamentables como la violencia sexual,
¿Cómo es posible que estén indemnizando a las víctimas con 3 millones de pesos por desplazamiento forzado, víctimas que llevan años porque las sacaron de sus territorios? Reclamaron verdad, justicia y reparación de todos los actores, incluidos los agentes públicos, los servidores estatales. Hasta la tortura, el asesinato, la desaparición forzada o el desplazamiento forzoso se arruina la vida de una familia y con ella varias generaciones se vuelven herederos del dolor. El Congreso de la República se comprometió a tramitar leyes que de verdad resarzan a las víctimas de Colombia. En Bogotá, cientos de personas se movilizaron pacíficamente en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Mañana continuarán las movilizaciones. Este 9 de abril y en conmemoración a todas las víctimas del conflicto armado y la violencia, diferentes organizaciones y jóvenes se movilizaron por diferentes puntos de la capital pacíficamente. Cientos de jóvenes y manifestantes prendieron antorchas y se ubicaron en la avenida Jiménez con carrera séptima, lugar donde fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Mientras supuestamente se conmemoran las víctimas, vamos más de 1.100 asesinatos de líderes. La alcaldía de Bogotá hizo un llamado a todas estas personas para que no se presenten aglomeraciones y advirtió que los que salgan a las calles mañana sábado a protestar serán multados. El presidente Iván Duque propuso que los responsables del mando de las antiguas FARC que no reparen con sus bienes a las víctimas pierdan los beneficios jurídicos de los que gozan hoy. Al participar hoy en un acto con motivo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el presidente Iván Duque señaló que su gobierno tiene vocación reparadora, pero lamentó que en cambio los victimarios no tienen esa misma voluntad y en su concepto debe haber sanciones para quienes no entreguen los bienes para la reparación de víctimas. Que no los oculten y que si los ocultan, esa sola condición los tiene que despojar de cualquier tipo de beneficio ante la justicia. El jefe de Estado también dijo que le parece curioso que quienes más apelan al discurso de la paz terminan siendo incitadores de la violencia verbal frente a otros. Cerrada permanece la vía entre Bogotá y Medellín por un daño en la calzada a la altura del municipio de San Luis, en Antioquia. La afectación por pérdida de la banca se presentó en el sector de San Luis Oriente antioqueño, afectando completamente un carril de la autopista Medellín-Bogotá. Una pérdida de banca, lo cual nos afecta un carril, pero nos pone en riesgo el segundo carril. Es por ello que realizaremos un corte para evacuar el material de manera controlada y garantizaremos un paso provisional solamente para evacuar los vehículos que están en la cola. En el lugar hay personal y maquinaria de Invías trabajando para habilitar el paso. Como vía alterna está Cisneros, Puerto Berrío. La Corte Suprema de Justicia advirtió que las empresas de transporte deben responder por los daños y accidentes que generen los vehículos que tengan afiliados. Así en los contratos de vinculación se diga que el control del automotor lo tiene el propietario. La advertencia la hizo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al resolver el caso de un choque entre un camión y un microbús ocurrido en Puerto Boyacá. Empresas de transporte deben responder por daños y accidentes que generen sus vehículos afiliados, incluso si contrato de vinculación dice que el control del coche lo tiene su dueño. Yo no tengo por qué ir a pagar como propietario de un vehículo o ser solidario en un acto, en una presión, y yo tengo cómo cubrir, cómo garantizar que estoy cumpliendo con la norma y estoy pagando un seguro. En esencia, la Corte Suprema concluyó que mientras un vehículo esté afiliado a una sociedad transportadora, bien sea de carga o de pasajeros, la empresa no podrá exonerarse de la responsabilidad extracontractual ante un accidente. Así, en el contrato de afiliación se haya pactado que el control del automotor lo ejerce el propietario. La Corte Constitucional aseguró que la discriminación de las personas LGBTI sigue presentándose de manera reiterada en los espacios públicos. El pronunciamiento fue hecho al concederle una tutela a una pareja de mujeres LGBTI que fue obligada a salir de un almacén Éxito de Barranquilla en septiembre de 2019. En el fallo, la Corte Constitucional ordenó que se le ofrezcan excusas públicas a la pareja afectada en el sitio donde ocurrieron los hechos.
Las cancilleres de Colombia, Claudia Blum, y de Panamá, Erika Moines, en reunión virtual pasaron revista a temas como la migración, el fortalecimiento de la relación entre ambos países y la atención en la frontera para enfrentar la pandemia del COVID-19. Particularmente analizaron los retos planteados por la migración de ciudadanos de distintos continentes que se están desplazando desde Sudamérica a Norteamérica y pidieron un enfoque regional para la atención y el manejo coordinado de la crisis. Los dos países examinaron posibles acciones para incrementar la cooperación entre las autoridades migratorias, de seguridad, defensa y salud, asegura una declaración escrita de la ministra Claudia Blum. Aumentaron las muertes por COVID en Colombia. En el conteo diario, en las últimas 24 horas se reportaron 269 decesos. En solo 24 horas se confirmó la muerte de 269 personas a causa del contagio con COVID-19. Las muertes en el país ya son 65.283. Los contagios reportados este viernes fueron 12.125 para un total de 2.504.206. Los casos activos ya son 64.748. Los contagios más recientes se presentaron en Antioquia con 3.101 casos, en Bogotá con 2.796 y en Barranquilla con 2.030. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 4 días. El pasado 6 de abril con 11.827 contagios y 231 muertos. El 7 de abril con 11.381 contagios y 243 fallecidos. El 8 de abril con 12.464 contagios y 247 muertos. Hoy con 12.125 contagios y 269 fallecidos. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá sigue en aumento. A la fecha ya son 8 los centros médicos que no cuentan con camas disponibles para pacientes COVID. La tercera ola de contagios ha demandado más camas en estos espacios. Esta noche la capacidad de las UCIs para atender COVID alcanza el 67,9%. Justamente tras una reunión sostenida con las EPS, el superintendente de Salud planteó medidas para evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos. Ante el aumento de la ocupación de las camas en unidades de cuidados intensivos, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, les dio instrucciones a las EPS para que busquen alternativas que permitan descongestionar esas unidades. Una de las regiones más afectadas es Antioquia. Planteamientos que para nosotros son vitales. Estuvimos hablando del desescalonamiento, de ver cómo sacamos estos pacientes que están en algunas de las camas de cuidado crítico o de alta y mediana complejidad para que puedan ser enviados a camas de menor complejidad. El superintendente de Salud también recibió un preocupante reporte sobre el rezago en la vacunación que se presenta en Medellín y en varios municipios de Antioquia. Y con el fin de frenar el aumento de contagios de COVID, la alcaldía de Cartagena decretó varias medidas que entraron en vigencia hoy y que irán hasta el 22 de abril. Habrá toque de queda de domingo a jueves, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y de viernes a sábado será desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Las playas habilitadas solamente podrán ser usadas por los bañistas entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. En Barranquilla y el Departamento del Atlántico ya inició el confinamiento obligatorio para frenar la velocidad de contagios por COVID. Domiciliarios, servidores públicos, personal médico y medios de comunicación tendrán permiso para circular por las calles siempre y cuando tengan una excusa válida. También podrán movilizarse los ciudadanos que se desplacen a su lugar de vacunación y quienes tengan algún compromiso médico. La medida de confinamiento terminará el lunes a las 5 de la mañana. En menos de 3 horas inicia la cuarentena estricta en Bogotá. Esta medida se extenderá hasta el martes a las 4 de la mañana. Aquí les contamos o les recordamos qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer durante los próximos 3 días. Bogotá en cuarentena. A partir de hoy a la medianoche y hasta el martes a las 4 de la mañana, rige una restricción general a la movilidad de vehículos y personas, cuarentena general. Tenga en cuenta qué puede hacer y qué no durante este fin de semana. ¿Puedo salir de Bogotá? No se podrá salir de paseo a ningún destino. Solo se pueden desplazar por la ciudad las personas que estén bajo las excepciones. En menos de 3 horas daremos inicio al plan candado aquí en la ciudad de Bogotá y estaremos sobre los ejes viales que tienen entradas y salidas a la ciudad de Bogotá, verificando que se cumplan estos actos administrativos.
Y tenga en cuenta que si es sorprendido incumpliendo la medida de cuarentena estricta, se expone a 2 comparendos. Eso lo hace acreedor aproximadamente a $1,5 millones de pesos que le valen estos 2 comparendos, más la inmovilización del vehículo. ¿Funcionará el aeropuerto de la terminal? Las terminales de transporte de Bogotá estarán operando al igual que el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esto solo para personas exceptuadas y con tiquete de viaje en mano. ¿Puedo salir a hacer ejercicio? Podrá hacerse deporte individual únicamente 1 hora al día. ¿Habrá clases? Las clases presenciales quedaron suspendidas para el día lunes 12 de abril. Los estudiantes retomarían el día martes 13. Noticentro 1 CMI conoció que la alcaldía de Bogotá impondrá nuevas medidas para la prestación de servicio de domicilios por medio de aplicaciones. Los denominados rapitenderos tendrán mobiliarios en las zonas donde tienen mayor presencia y deben ser ubicados en espacios privados. Además tendrán que contar con parqueaderos para las bicicletas. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, advirtió sobre la necesidad de adelantar una reforma fiscal para el sostenimiento de los programas sociales en el país. El funcionario que participó en el foro de Pro Bogotá defendió la reforma fiscal planteada por el gobierno al señalar que es fundamental para sostener los programas sociales a más de 3 millones de personas. Y tenemos que pensar que eso tiene que salir de los colombianos que estamos en mejores condiciones. Todos nos hemos podido ver afectados. Las personas que tenían altos ingresos en ciertos sectores pudieron verse muy afectadas y no tener los mismos ingresos, es claro, pero todos hoy tenemos que pensar en los más vulnerables. Se requieren 11 billones de pesos para la financiación de estos programas. La mejor forma de que todo esto funcione es que haya más empleo formal, más capacidad adquisitiva de los colombianos. La reforma fiscal será radicada en próximos días. Los candidatos presidenciales de centro que participan en la llamada Coalición de la Esperanza rechazaron mediante un comunicado el proyecto de reforma tributaria anunciado por el gobierno. Dicen que es lesivo para los más pobres y para la clase media. En su declaración contra la reforma tributaria, los llamados políticos de centro, que integran la Coalición de la Esperanza, en la que están, entre otros, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y los precandidatos del Partido Verde, manifiestan que esa reforma que presenta el gobierno lesiona a los más necesitados. Y oponiéndonos por 2 grandes razones. La primera, porque carga con otros 30 billones de pesos, millones de pesos, de nuevos impuestos a los pobres y a las clases medias por la vía de aumentar el IVA y por la vía de aumentar el impuesto de renta, una cosa muy desconsiderada. Estos líderes políticos dicen que en el Congreso de la República sus bancadas no apoyarán la iniciativa gubernamental. El Ministerio de Transporte adjudicó nuevos contratos para la ejecución de obras de infraestructura por 5.5 billones de pesos. El gobierno nacional concretó 15 proyectos de infraestructura por 5.5 billones de pesos en el portafolio de contratos por la legalidad. Los recursos hacen parte de la inversión en el plan de la reactivación. Con la repotenciación de la economía por medio del ambicioso programa del señor presidente denominado Compromiso por Colombia, una estrategia que busca concluir una serie de proyectos que impactan positivamente la economía del país. El INVIAS destacó inversiones regionales, que hacen parte del programa de las vías para la legalidad, vías para la reactivación económica del país, y es el Compromiso por Colombia. El portafolio representa al menos 50 proyectos de infraestructura. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció más recursos en créditos para el sector agropecuario. La colocación de créditos para el sector agropecuario está cerca de 1 billón de pesos con el objetivo de impulsar los proyectos productivos en las regiones. De esta manera hemos beneficiado en un 69% a pequeños productores que siguen cosechando, que siguen sembrando, que siguen produciendo y que siguen vendiendo gracias a las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional. Las medidas se mantendrán en 2021. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,29% a 1.322 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 2,70% a 7.600 pesos. La acción de Credifami fue la que más bajó, con una pérdida de 6,68% a 2.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 23.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.650 pesos con 23 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.354 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 27 centavos. El azúcar se transó en 15,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 34 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 1 centavo. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.260 pesos. A 2 meses de cumplir 100 años, falleció en el castillo de Windsor el príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II. La Casa Real y un comunicado personal de la reina confirmaron que su muerte se dio de manera tranquila en la residencia real. Londres despertó con sus banderas de la Unión izadas a media asta y poco a poco cientos de personas se acercaron a los palacios de Buckingham y Windsor para depositar sus flores en homenaje al duque de Edimburgo, quien falleció a sus 99 años, de los cuales 73 estuvo casado con la reina Isabel II. La trágica noticia fue informada por la BBC, cadena pública de televisión británica, que interrumpió su programación para anunciar la muerte de Felipe. We are interrupting our normal programs to bring you an important announcement. You're watching BBC News from London. A short while ago, Buckingham Palace announced the death of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh. In a statement, the palace said, "It is with deep sorrow that Her Majesty the Queen announces the death of her beloved husband, His Royal Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle." El príncipe Felipe fue el consorte monárquico más longevo de la corona británica, toda una vida de servicio que fue exaltada por el primer ministro Boris Johnson. He was the longest serving consort in history, one of the last surviving people in this country to have served in the Second World War. Like the expert carriage driver that he was, he helped to steer the royal family and the monarchy so that it remains an institution indisputably vital to the balance and happiness of our national life. La causa exacta del deceso del príncipe Felipe no ha sido revelada y desde el Palacio de Buckingham aseguran que se harán más anuncios a su debido tiempo, aunque el duque experimentó varias dolencias cardíacas por las que tuvo que ser hospitalizado e incluso operado pese a su avanzada edad. La muerte del príncipe Felipe se da en medio de nuevas medidas por el COVID-19 en el Reino Unido. Por lo tanto, se espera que su funeral, que está programado para el sábado 17, esté marcado por una ceremonia pequeña y algunos actos privados. A pesar de que por derecho el consorte de la reina puede tener un funeral de Estado, el príncipe Felipe insistió en vida en que no quería tantas pompas cuando muriera, por lo que eligió una despedida austera y con un marcado carácter militar. Los funcionarios del Palacio de Buckingham preparan la ceremonia real en el castillo de Windsor en Bexgard y una procesión militar en Londres si las restricciones de la pandemia lo permiten. El ataúd con el cuerpo del duque será trasladado en los próximos días a la Capilla Real en el Palacio de St. James en Londres y el 17 de abril se celebrará el funeral y por protocolo el público no podrá acercarse a despedirlo. La reina Isabel II, tras la muerte de su esposo, pasará 8 días de duelo y no llevará a cabo ningún deber incluso en privado durante este periodo. Reino Unido empieza también un duelo nacional hasta el día del funeral. Más de 7 décadas duró la historia de amor entre el duque de Edimburgo y la reina Isabel II. Tuvieron 4 hijos, 8 nietos y 10 bisnietos.
La historia de esta pareja empezó con un cruce de miradas en 1939 en la Universidad Naval Real y se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, con el intercambio de cartas y visitas esporádicas en plena Segunda Guerra Mundial. A pesar de las dudas sobre Felipe del padre e Isabel por su linaje y procedencia, ambos se empecinaron en hacer funcionar la relación. Incluso el duque tuvo que cumplir requisitos obligatorios para poder ser parte de la vida de la reina. El 20 de noviembre de 1947, Felipe se casó por amor con Isabel en una suntuosa ceremonia a la que asistieron 2.000 invitados y fue transmitida a todo el mundo. 5 años después, ella tuvo que suceder a su padre y se convirtió en reina. Esa época no fue la mejor para el duque, pues se sentía aislado y como un adorno que acompañaba a la mujer en los eventos, por lo que la reina decidió concederle a su esposo el título de príncipe de Reino Unido. Después de una agitada gira de 7 meses en 1953, la pareja real decidió tomar unos días de descanso, en donde fueron grabadas estas imágenes donde se ve a Felipe en una piscina intentando mantener el equilibrio en un inflable que se voltea. Esta escena, que deja ver a un duque gracioso, es parte del documental The Queen on Scene, que busca mostrar el lado más personal de la reina y la monarquía. La familia real está expectante con lo que pueda suceder ahora que el príncipe Felipe murió. Algunas personas especulan sobre la salud de la reina, ya que tiene que enfrentar este duelo, y otras incluso hablan del posible regreso de Harry y Meghan a la familia. Por más de 73 años, la reina Isabel y el duque de Edimburgo compartieron sus vidas y durante estas décadas, él fue su bastón y quien le brindó todo su apoyo. A sus 94 años, la monarca ya no contará más con ese soporte emocional y anímico que era su esposo. La pregunta y preocupación de la familia ahora es ¿qué pasará con la reina? Algunos dicen que a pesar de su carácter fuerte y que siempre controló sus emociones en público, la pena de su pérdida afectará sus actividades reales e incluso su estado de salud. Otros dicen que la partida del duque ayudará a estrechar lazos entre la reina y el nieto preferido del duque, el príncipe Harry, y su esposa Meghan, que está en embarazo, y que podrían volver a Londres. Los duques de Sussex agradecieron con este mensaje los servicios de Felipe y manifestaron que lo extrañarán mucho. Líderes del mundo entero expresaron su sentido pésame por la muerte del duque de Edimburgo. Destacaron la vida y legado del príncipe, quien fue considerado como el ancla de la realeza británica. En un mensaje dirigido a la querida tía Lilibet, los reyes de España, Felipe y Leticia, expresaron su profunda tristeza al recibir la noticia del fallecimiento del duque de Edimburgo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió a nombre suyo y de su esposa Jill su más sentido pésame a la reina Isabel II, elogiando el servicio público del príncipe Felipe. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin subrayó que el duque fue una figura respetada por el público británico, así como una autoridad internacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, envió su total solidaridad, asegurando que el país acompaña al pueblo británico en este triste día. El duque de Edimburgo fue considerado un hombre duro, sin filtros, muy polémico, pero su condición y su eterna lealtad a la reina lo definieron como uno de los cimientos de la familia real y del Reino Unido. El príncipe Felipe, duque de Edimburgo, nació el 10 de junio de 1921 en Corfú, Grecia. Con apenas 18 meses, cuando todavía era un bebé, tuvo que huir con su familia de su país natal por la guerra y la inestabilidad. Después se trasladó a Escocia, donde estudió hasta la edad de los 18 años y acabó alistándose en 1939 como cadete en la Real Marina de Gran Bretaña. Fue en aquella época, mientras servía en la Segunda Guerra Mundial, cuando consolidó formalmente su relación con la princesa Isabel, hija del rey Jorge VI y actual reina de Inglaterra. El 20 de noviembre de 1947, en plena posguerra, contrajo matrimonio con la princesa Isabel en la abadía de Westminster, renunciando a su título real. Con 99 años de edad en la actualidad, el duque de Edimburgo nació como príncipe de Grecia y Dinamarca al ser el único hijo varón del príncipe Andrés de Grecia y de la princesa Alicia de Battenberg. Tras pasar varios meses en el Océano Índico y con ello convertirse en el primer teniente de barco más joven con apenas 21 años, en 1952 fue ascendido a comandante, pero tuvo casi que obligado que dejar su carrera tras la muerte del rey Jorge VI y el ascenso de Isabel al trono.
Finalmente, 5 años más tarde, Felipe fue nombrado príncipe del Reino Unido por la reina Isabel II y tuvo que iniciar un proceso para poder adaptarse a esta nueva vida. Con más de 60 años como consorte de la reina, el duque de Edimburgo se convirtió en el compañero de la soberana británica con más años de servicio, apoyando su labor en todo tipo de eventos y ceremonias. Tras sufrir algunos episodios delicados de salud, en mayo de 2017 anunció que dejaría de llevar a cabo compromisos públicos contando con el apoyo pleno de la reina. En otras noticias del mundo, Chile superó por primera vez la barrera de los 9.000 casos diarios de coronavirus y ya sobrepasa los 24.000 decesos. La cifra de ocupación de camas UCI ya roza el 95%. Pese a tener el 45% de su población vacunada, la pandemia del coronavirus sigue registrando cifras récord en Chile, donde la incidencia de casos está disparada. El país austral superó por primera vez la barrera de los 9.000 casos diarios de coronavirus y en las últimas 24 horas registró 129 muertes que elevaron el total a 24.000 fallecidos. Los casos suben 3 veces más rápido que en el peor momento de la primera ola del año pasado y quedan menos de 170 camas UCI disponibles en todo el territorio nacional, cuando la cifra de ocupación ya roza el 95%. Perú celebra elecciones presidenciales este domingo. Ninguno de los 5 candidatos de la contienda supera el 10% de la intención de voto en los sondeos preliminares. Cualquier cosa puede pasar. Esto predicen distintos medios peruanos sobre el posible resultado de las elecciones generales de este domingo, cuando las encuestas reflejan el gran desinterés de la población frente a estos comicios que podrían resolverse en el último momento. Esto debido a que ninguna de las primeras 5 candidaturas tienen un claro liderazgo, ninguno supera el 10% de la intención de voto y de hecho están casi empatados, lo que hace virtualmente imposible predecir el resultado, así que cualquiera podría pasar a segunda vuelta. El sondeo de Ipsos, publicado por el diario El Comercio, mantiene al centrista Johnny Lescano en primer lugar con el 10%, seguido por la izquierdista Verónica Mendoza con el 9% y el derechista Hernando de Soto con el 9%, y luego está Keiko Fujimori con un 8%. En Ecuador, el izquierdista Andrés Araúz y el conservador Guillermo Lasso cerraron oficialmente sus campañas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, que prometen definirse con una mínima diferencia. Los últimos sondeos apuntan a un empate técnico con Araúz, que tendría el 50% de la intención frente al 49% de Lasso. El panorama es totalmente incierto. El aún no definido apoyo indígena será clave en la definición de los comicios. Francia comenzará a aplicar como segunda dosis el fármaco desarrollado por Pfizer o por Moderna a inmunizados que recibieron en una primera instancia la vacuna de AstraZeneca. Alemania analiza tomar la misma medida. Los recientes casos de trombosis en la Unión Europea vinculados a la aplicación de la vacuna de AstraZeneca ya generó algunas restricciones para su uso en varias naciones del bloque, como es el caso de Francia, que aplicará una segunda dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna a los pacientes menores de 55 años que recibieron en una primera instancia la vacuna de AstraZeneca, tras haber recomendado no administrarlo ante el riesgo de coágulos sanguíneos en este grupo de edad. En Alemania, las autoridades sanitarias también le recomendaron al gobierno de Angela Merkel tomar esta misma medida, mientras el Reino Unido la está analizando. Una violenta erupción volcánica en las islas del Caribe, San Vicente y las Granadinas, obligó a miles de personas a evacuar sus hogares. Al norte de Venezuela y de la isla de Granada se encuentra el país insular San Vicente y las Granadinas, donde desde ayer más de 16.000 habitantes fueron alertados por la actividad volcánica de la Soufrière. Hoy ya miles de personas han sido evacuadas de sus viviendas debido a la violenta erupción, donde el volcán expulsó cenizas que han alcanzado a 6.000 metros de altura y se extienden a más de 50 kilómetros de distancia por el Mar Caribe y dificultan el traslado de los afectados a zonas más seguras que las autoridades están haciendo con la ayuda de 2 cruceros. Este país no registraba actividad volcánica destacada desde 1979. Una erupción explosiva como la de la Soufrière causó la muerte de más de 1.000 personas en 1902.
Fracasó la iniciativa para la creación del primer sindicato de Amazon en Estados Unidos. Los activistas que impulsaban la propuesta salieron derrotados en una votación en línea en la que ganó el no con 1.798 votos. Este resultado se da luego de varias críticas que ha recibido la compañía en todo el mundo sobre el trato que les ha dado a sus trabajadores durante la pandemia. En Egipto se descubrió la ciudad dorada perdida de Luxor, una enorme urbe de 3.000 años de antigüedad que ha sido considerada como el descubrimiento arqueológico más importante desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Tras casi un año de excavaciones, una misión arqueológica desenterró del desierto la ciudad antigua más grande de Egipto. Se trata de la monumental Luxor, una urbe de 3.000 años de antigüedad que se hallaba perdida y que se encuentra en un gran estado de conservación, con muros casi completos y con habitaciones llenas de herramientas de la vida cotidiana que han permanecido intactas durante miles de años y que permitirían tener una visión más amplia de esta civilización. Dado que se trató del mayor asentamiento administrativo e industrial durante el apogeo de la era del Imperio egipcio, y desde ya ha sido considerado como el descubrimiento arqueológico más importante desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón.